Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre en ACM, Canal 54. Bueno, escuché con atención el discurso del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Escuela de Formación del Poder Judicial. Es cierto que los jueces, el Poder Judicial, hablan de reformas como hablar de una cosa tan sencilla. Hoy en día el Poder Judicial está no bajo asedio, está bajo la mirada crítica de una sociedad que cada vez exige mejores respuestas, mayores argumentos, que sea el solo simple hecho de entregar un amparo. ¿De qué sirve una escuela de formación de jueces y juezas cuando toman a libre arbitrio lo que hacen? Es un escándalo en el estado de Tamaulipas, por ejemplo, donde pues se dio un amparo definitivo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Cuando vemos que Rosario Robles está en su casa y que se ha incorporado a la vida política, cuando pues quizás el propio caso de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, no se encuentra en el país y no se ha girado una orden de aprehensión, y los jueces, incluso los ministros, recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la situación del ex gobernador de Tamaulipas, que una jueza en Guanajuato determinó que no era posible mantener a la Guardia Nacional bajo el mando o bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, así. Una decisión tomada por una jueza, y que son independientes el Poder Judicial, y hablan de una reforma que no existe, hablan de una reforma inexistente, o sea, hace falta una reforma de fondo. No, entiendo perfectamente la independencia que tiene que tener el Poder Judicial. Ni es oposición, ni es cargado a nadie. Su único fin está determinado para hacer que se cumpla la Constitución del país. Y en eso han quedado mal, y muy mal. Hoy en día la sociedad, dice el ministro Saldívar, es que hoy en día nos critica mucho la sociedad, es que no está ante una sociedad dormida, está ante una sociedad muy despierta y que exige respeto. ¿Cómo que los jueces determinan, jueces y juezas federales, asuntos de carácter nacional sin que nadie les diga nada? Bueno, eso también es no una aberración jurídica, sino una exageración de parte del ministro presidente, que dice que el Poder Judicial de la Federación mantiene una independencia para cumplir con deber constitucional esa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que representa Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pero no se ven muy independientes, que digamos. Es cierto, nos puede gustar o no gustar una decisión de un juez o de una jueza, pero también es cierto que la mayoría de las veces están al servicio de los grandes intereses económicos de este país. La Escuela Federal de Formación Judicial, en ese marco de los integrantes de esta Escuela Federal de Formación Judicial, ¿y de qué ha servido? Digo, cuando una jueza, y lo cito así textualmente, del estado de Guanajuato determinó que hay una suspensión definitiva sobre lo que es el pase de la Guardia Nacional, una decisión constitucional aparte, porque lo determina la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y estamos hablando de un poder legislativo que también es autónomo, y pues pretender con discursos recomponer lo que no tiene compostura, que es un Poder Judicial con una reforma light, una reforma a modo, pues es fácil tirar rollo, pero no es fácil convencer a la sociedad. Vea parte de lo que dijo Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Los retos a los que nos estamos enfrentando son inéditos. Hoy nos estamos enfrentando a materias y a problemas que hace pocos años eran impensables, y tenemos que crear todos los días derecho, y tenemos que enfrentarnos a estos problemas con argumentación y razonamientos, que la respuesta no la vamos a encontrar en la computadora ni en un libro, y muchas veces ni siquiera en los precedentes. Esos son los grandes retos que tenemos. Una sociedad dinámica
un mundo que cambia tecnológicamente y en el conocimiento de manera muy rápida, y que las juezas y los jueces federales tienen que enfrentarse a eso. Pero además ante una sociedad mucho más exigente, mucho más informada, que exige justicia porque está harta de las injusticias. Una sociedad que critica todos los días nuestro trabajo y ante la cual nos tenemos que ganar todos los días nuestra legitimidad. Una sociedad polarizada que pretende utilizar al Poder Judicial a su conveniencia, dependiendo de si les gusta y les conviene lo que un juez o una jueza falló en un determinado asunto. Un mundo muy convulso, en donde por un lado hemos avanzado con los derechos y por el otro lado hay una ola antiderechos en todos lados, muy bien financiada, muy bien organizada, que buscan revertir las conquistas que tanto dolor, sangre y esfuerzo han costado a todo el mundo. Y ahí les toca estar a todos ustedes, y para ese México y para ese mundo nuevo se están formando aquí las nuevas generaciones de juezas y jueces federales. Y se habla mucho en los medios de la independencia judicial. La independencia judicial se ha convertido en un botín mediático para golpear al Poder Judicial, para deslegitimarlo o para presionarlo para que sirva a determinados propósitos. Por un lado se dice que no se defiende la independencia de los jueces y las juezas federales, como si las juezas y los jueces federales fueran tan poquita cosa que se requiere que se les defienda en la plaza pública. Los jueces y las juezas federales tienen la fortaleza que les da su investidura y defienden todos los días la independencia judicial con sus sentencias y con sus resoluciones. Ahí se defiende la independencia judicial, no en la plaza pública. Y todas y todos ustedes que están aquí y los que no están, lo hacen todos los días, con valentía, con entrega y de forma desinteresada. Por el otro lado, se dice, ya no hay independencia judicial. Y esto se desmiente todos los días, de la misma forma, con las sentencias que todas y todos ustedes dictan todos los días, con las resoluciones de la Suprema Corte, de los tribunales colegiados, de las juezas y jueces federales. Ahí está la independencia. Se puede opinar sobre las sentencias. Todos los casos difíciles son discutibles y opinables, no solo en México, en todo el mundo. Pero una cosa es que una sentencia de un juez o una jueza pueda ser discutible, opinable, objetable por buenas o malas razones, y otra cosa es que ese juez o jueza no sea independiente. Defendemos nuestra independencia con nuestras sentencias y demostramos nuestra independencia con nuestras sentencias. Ese es nuestro trabajo y no nos dejaremos utilizar como no lo hemos hecho. Nuestra labor es defender la Constitución y los derechos humanos frente a los poderes institucionalizados, pero también frente a los poderes fácticos. No somos oposición ni somos gobierno, somos el poder equilibrador, y que lo entiendan todos, porque ese será el trabajo que seguiremos haciendo, con lealtad hacia la Constitución, con lealtad hacia los derechos humanos y con lealtad hacia nuestro país. Tenemos la obligación de impartir justicia para todas y para todos. Por supuesto que tenemos el compromiso de ser el instrumento para que en el mercado económico las reglas de competencia sean claras, para que quien invierte en este país y arriesga su capital sepa que hay jueces y juezas federales que estarán dispuestos a velar porque las reglas del juego no se cambien ni se modifiquen. Bueno, el mensaje que usted ha escuchado del ministro Saldívar, por supuesto, tiene sus, obviamente, sus bases, sus fundamentos jurídicos. Lo que no hay es credibilidad, y ese es el gran problema
del Poder Judicial. No solo del ministro Saldívar, que igual y es un buen elemento, pero no han sido capaces de crear la credibilidad, sobre todo la credibilidad en el pueblo de México. No, el Poder Judicial no se tiene que defender en las plazas públicas, eso queda claro. Ellos tienen la gran encomienda de ser garantes del respeto a la Constitución, pero hemos visto todo lo contrario. Es decir, no hemos visto a juezas y jueces comprometidos con la sociedad mexicana cuando de impartir justicia se refiere. ¿O quiere que le recuerde el caso muy lamentable de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que en la segunda sala de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que tenía fuero cuando el Congreso Federal, la Cámara de Diputados en 2021 lo desaforó para que respondiera ante las autoridades competentes imputado por delitos graves? Peor aún, que el juez de cabecera Faustino Vázquez, creo que se llama, en Reynosa, Tamaulipas, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ha protegido a este personaje, y así hay muchos, no es el único, solamente le doy unos detalles. O la jueza de Guanajuato, que determinó que es una suspensión definitiva el asunto relacionado con la Guardia Nacional, que implica, entre otros casos, es una organización la que lo logró, pues seguramente de Claudio X González, pero no responden este tipo de situaciones a las realidades de un país. No, en la plaza pública debatimos los ciudadanos, las ciudadanas, y lo quieran o no, juezas y jueces federales, tenemos un Poder Judicial de la Federación bastante caro, unos ministros que son igualmente carísimos al presupuesto y que cobran del erario público como un poder, uno de los tres poderes de la Unión, del país, de la Unión, sí, de los Estados Unidos mexicanos. Si cobran de nuestros impuestos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos cuestionar el accionar de un juez o de una jueza que con la mano en la cintura echan abajo incluso la decisión de un poder autónomo y un poder electo por el pueblo, como es el Poder Legislativo? Están los asegúnes. Históricamente, ese grupo de juristas, porque son especialistas en la materia, pues no creo que con sueldos de $500,000 mensuales, y eso sin contar todos sus beneficios, tengan que recurrir a una computadora o a una consulta en la computadora para definir una cuestión legal. Se supone, en teoría, que son expertos en materia jurídica. Entonces deben demostrarlo, pero no solamente con sus dichos, sino con sus hechos. No, las palabras son opcionales. Pero, ¿y la realidad cuál es? La realidad es que el propio presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el otro poder. Tenemos tres poderes: el Ejecutivo, que representa al presidente de la República; el Legislativo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es una colegisladora; y tenemos al Poder Judicial, lo representa de una manera literal la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay un Consejo de la Judicatura Federal que no alcanza a tener credibilidad, y creo que es un verdadero florero carísimo. Y tenemos estas escuelas donde se forman los jueces y juezas. No digo que esté mal la formación, es necesaria, porque a eso se dedican. Y luego, ¿por qué las decisiones tan escandalosas? Porque son escandalosas. Y luego no quieren estar en la dinámica de crítica en las plazas públicas, en los medios, que queremos que hagan lo que no, queremos que defiendan al pueblo de México, porque finalmente la Constitución está formada, es un cuerpo de leyes para defender al país, no para echarlo al traste. ¿O qué no les queda claro? Bueno, estaremos atentos porque, es que somos independientes, no somos oposición, no, está correcto, pero no ni siquiera son cosas buenas que parezcan malas, son cosas malas que parecen malas. Me refiero a la jueza de Guanajuato que declaró invalidada la decisión del Poder Legislativo, pasar a la Guardia Nacional a la tutela de la Sedena para la formación y trabajo de entrenamiento especializado. Y el otro, caso Cabeza de Vaca, que no acaban de poder trascender. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.